Hola de nuevo, bienvenidos a este nuevo curso que estoy empezando ahora mismo. Es un curso de termodinámica, bueno, de introducción a la termodinámica. Esto va a encajar con un curso de física que quiero hacer completo para lo que sería el primer año de carrera o una cosa así. He empezado por aquí, pues porque me apetecía empezar por la termo, pero en general voy a organizar el curso, digamos, bien, como se suele organizar en todas las facultades, ¿no? de este país, de España. Bueno, la cuestión aquí es entender por qué estudiamos termodinámica. Dices, vale, sí, porque hay que aprender cómo fluye el calor y cambia la temperatura. Vale. Pero hay una cosa de termodinámica que es importantísima, que no sé si siempre se dice, pero a mí me gusta destacarla. Y es la siguiente. Es el concepto de idealización. Un segundo, que aquí me he confundido con el grosor. Bueno, vamos a ver, aquí. El concepto primero y clave es el de idealización. Y dices, ¿y por qué esto de idealización? Pues mirad, yo creo que lo más importante de la termodinámica es darse cuenta de que se pueden conseguir resultados físicos muy interesantes a base de unas poquitas ideas clave, podando, por así decirlo, todo lo que sobra. Y en general es sorprendente y es una cosa que vais a ver, sobre todo a lo largo de este curso que veremos el gas ideal principalmente. No sé si veremos la parte del gas de Van der Waals, seguramente sí, pero bueno. Pero vais a ver que el gas ideal es una cosa súper tonta, pero que da unos resultados tremendos. Y dices, ¿y cómo es esto posible? Bueno, pues eso es precisamente la esencia de la física, que es aprender a quitarse de encima las cosas que sobran. Y en concreto esto es que es perfecto para eso. Bueno, aparte de todo este chapón que os estoy metiendo, vamos a empezar con algunas cositas un poco más fuertes. Vamos a ver. Vale, pues lo primero que vamos a idealizar aquí va a ser lo siguiente, es decir, vamos a coger partículas puntuales, o bueno, partículas más que puntuales, esféricas. Todas con masa m y todas con una velocidad promedio. ¿Esto qué significa? Estas dos lo que van a implicar va a ser que van a tener todas el mismo momento. O sea, el momento, como todos sabréis ya, es una cantidad vectorial que depende del momento en la dirección X, el momento en la dirección y el momento en la dirección Z. Vale, esto en sí nos va a dar exactamente igual. Es decir, no nos va a importar en absoluto en qué dirección se muevan estas partículas. Y veréis. Yo lo primero que voy a hacer es, de este sistema ideal, lo voy a meter dentro de una cajita. Vaya. A ver. Esto está mucho mejor. Vale. Y ahora voy a coger unas cuantas partículas de gas. Pues una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí, así. Están repartidas. Vamos a decir que las partículas están repartidas de forma homogénea. O sea, igual repartidas por todo el gas. Perdón, por todo el volumen. Bien, entonces tenemos aquí, vamos a decir un número n, que es el número de partículas.
Vale, y ahora nos preguntamos, ¿qué va a hacer este gas? Bueno, pues las partículas evidentemente no están quietas. Es decir, esta, por ejemplo, puede tener una velocidad que va hacia allá. Ahora, esto lo he dibujado en dos dimensiones y de verdad que esto, por increíble que parezca, los modelos en dos dimensiones funcionan bastante o muy bien para imaginarse las cosas, pero ojo, cuidado al calcularlas. Os voy a dejar... Uy, va. Os voy a dejar el, por aquí un anuncio, digamos, cuidado, porque las dos dimensiones sirven solo para pensar. Ya veremos por qué solo sirven para pensar y no para calcular en otro capítulo más adelante, pero es muy, muy, muy importante eso. Bueno, pues esta partícula tiene una dirección para allá. Esta vamos a decir que tiene una dirección para allá. Esta para allá. Esta para allá. Esta otra para acá. Esta así. Bueno, y así vamos repartiendo por ahí velocidades como si fuesen churros y a correr. Vale, ya veis que está todo aleatorio, ¿no? Es muy, 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 muy importante. Aleatoriedad. Ya sé perfectamente, soy muy consciente ahora mismo, me estoy haciendo consciente y lo fui en su momento cuando estudié por primera vez termodinámica, que son muchos conceptos de golpe. Sí, sé que son conceptos sencillos, pero meterse todos los conceptos en la cabeza de golpe es un problema. Y además es un problema súper estudiado. Se llama la teoría de la carga cognitiva. Pero por desgracia, creo es que no se me ha ocurrido nunca una manera más sencilla de introducir este tema. Entonces, me vais a disculpar, simplemente os voy apuntando aquí todas las cosas que voy teniendo en cuenta, pero simplemente de momento quedaros sobre todo con qué es aleatorio, con qué es homogéneo, es decir, que todo está repartido de la misma manera, y sobre todo quedaos con una cosa. Pensad que al principio de la termodinámica no había, cuando idearon la termodinámica hacia el siglo XVII, XVIII, que empezaron ya a estudiar los gases y cosas así, la teoría atómica era una bluff, es decir, era una idea loca de los químicos que servía para que les encajaran las cosas. Los físicos tenían clarísimo que eso de los átomos era una chorrada. Es decir, ellos consideraban que el gas era una masa concreta, no estaba compuesta de partículas. Entonces, digamos que podéis traducir lo que penséis de una especie de masa uniforme a qué características tendría que tener si la dividiese en átomos. Entonces, esta homogeneidad y esta aleatoriedad en las velocidades, V con su flechita, es estupenda. ¿Vale? Entonces vamos a empezar simplemente por aquí. Vale. Y aquí es donde ya empezamos a definir ciertas cosas. A esto vamos a decir que tiene un volumen. Es decir, y vamos a empezar a ponerle ya nombre a cada una de las cosas. A esto que hay aquí dentro lo llamamos sistema. Y a lo que hay aquí fuera, o sea, todo alrededor de esto, es lo que llamamos el entorno. Ahora de momento simplemente quedaos con eso. Ya está. Vale, ahora, ¿qué tipo de sistema tenemos aquí? Bueno, pues para empezar vamos a imaginarnos algo superideal. Es decir, sí, superideal de la muerte. Vamos a imaginarnos que está completamente cerrado y completamente aislado.
Entonces, nuestro sistema, hemos dicho, está cerrado. ¿Qué quiere decir eso? A ver, que en física y en el mundo normal, cerrado y pueden ser dos palabras diferentes. Entonces, para nosotros, cerrado significa hermético. ¿Vale? Nada entra ni sale. Y además, esto que les he puesto aquí es porque está aislado. Pero bueno, espera, primero cerrado, vale. ¿Cómo podría ser también? Podría ser abierto. ¿Qué significa? Que puede intercambiar materia. Entonces puede tener átomos que entran y salen y se intercambian con las partículas del entorno, porque a lo mejor en el entorno pues también hay otro gas alrededor. O a lo mejor podemos pegar otro sistema al lado y dejar que se intercambien partículas o cualquier cosa, ¿vale? Bien, esto es una de las claves. Y luego puede ser un sistema aislado o no aislado. Muy originales los nombres. Pero de todas maneras, no os riáis mucho. Porque precisamente en termodinámica vais a flipar con los nombrecitos que se les ponen a las cosas. Cuando empecemos con si es isóbaro, isócoro o isoentrópico o toda esa historia, ya vais a ver lo que es las risas. A ver, entonces, aislado, ¿qué va a querer decir? Aislado, evidentemente, significa que está aislado. ¿Aislado de qué? Que no intercambia energía. Vamos, más concretamente, no intercambia calor. Y no aislado, pues significará lo opuesto. Es decir, que sí intercambia calor. Vale. Con esto tenemos aquí los tipos de sistemas. En nuestro caso hemos cogido, normalmente de hecho se dibujan así, cuando están aislados. Tenemos un gas que tiene n partículas metidos en una caja de un sistema cerrado y aislado. Fijaos en una cosa, porque esto es importante. Todos los sistemas aislados son cerrados. Ojo, esto es muy importante. Si yo tengo un sistema que intercambia partículas con el alrededor, va a intercambiar también energía, va a intercambiar, si intercambia partículas. A ver, que me... Jolín, qué lío. Si tengo un sistema abierto e intercambia partículas, necesariamente también va a intercambiar calor. Pero si lo tengo aislado, no intercambia calor ni intercambia partículas. Por lo tanto, todos los sistemas aislados son cerrados. Pero no todos los sistemas cerrados son aislados. ¿Vale? Aislado. A ver, que quede aquí bien clara la lógica. Aislado implica cerrado. Pero fijaros que la lógica funciona en las dos direcciones. Funciona negando. Es decir, no cerrado implica no aislado. Vale. Que ya veis que chorraditas, sí, pero se van acumulando las chorradas. Entonces, nuestro sistema va a ser un sistema cerrado y aislado. De momento. ¿Cómo idealizamos esto? Vale, pues lo que tenemos, ¿de qué manera puede una partícula que se mueve a cierta velocidad intercambiar energía con el entorno? Pues chocando con las paredes. Es que no tiene otra manera. Porque concretamente lo que haga esta partícula antes de chocar con una pared, yo no lo sé. No sé qué ha pasado. Entonces, yo voy a tener una partícula, por ejemplo, moviéndose en esta dirección,
Y esto, atentísimos, atentísimos ahora, porque es un concepto clave que vamos a utilizar un montonazo de veces. Esto es una partícula moviéndose hacia allá. Y yo aquí tengo una pared. Vamos a suponer también que es una pared perfectamente rígida e inmóvil, indeformable, de todo. Es decir, la partícula viaja hacia allá, pi, 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 y choca en este punto. Y lleva un momento P. ¿Cómo va a volver la partícula? Es decir, la partícula, como es una colisión inelástica, ojo, perdón, una colisión elástica, lo siento, que me he colado. El rebote será perfecto. Entonces, pues yo pongo aquí una línea que me da este ángulo, que vamos a llamar θ, pues el ángulo de salida necesariamente va a tener que ser el mismo. Es decir, cuando vaya para allá, la partícula llevará un momento P, que será, a ver, en este caso, digamos que si esto es la dirección X, el momento en Y será igual, es decir, mantendremos el mismo P sub I, pero el momento en X será negativo. Nos cambiará de signo, porque sale con la dirección contraria en el eje X. Si fuese de frente, pues rebotaría exactamente igual y mantendría el momento con el signo contrario completo. Pero bueno, en este caso solo nos cambia la variable X, que nos puede cambiar también la variable Y, que bueno, que puede hacer historias, pero en realidad lo importante es que el módulo del momento inicial es igual a menos el módulo del momento final. Y ya está. Bueno, el módulo en realidad es el mismo. Es la dirección lo que cambia, pero bueno. Digamos que el módulo es el mismo, ya está. Así no nos andamos con historias. El módulo en realidad es el mismo, sí. Vale. Que a veces digo alguna barbaridad y yo os agradecería que si la digo, me la señaléis. Que eso es importantísimo. Ya de paso, os digo que por favor os suscribáis y que dejéis algún comentario. Bueno, a lo que estábamos. Tenemos una colisión elástica, perfectamente elástica. Eso hace que nosotros no podamos intercambiar energía con el entorno. Es decir, no se ha perdido nada de la energía cinética que tenía la partícula, no se la ha cedido a la pared ni vibra ni nada, simplemente pim pam, rebota, fuera y a correr. Bien, y ahora vamos a centrarnos un poquito en esto. La aleatoriedad en V. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues pensad una cosa. Si todas las partículas de la caja se moviesen hacia la derecha, en la misma dirección, ¿qué pasaría con la caja? ¿Vale? Pues las partículas van hacia allá, chocan, rebotan, vuelven con el momento contrario. Pero eso significa que se ha ejercido una fuerza hacia allá. De hecho, nuestra fuerza de rebote es igual a 2 veces el módulo del momento. Es decir, momento que entra, momento que sale. Porque la fuerza es la variación de momento proporcional. O, vale, partido por el tiempo que tarda. Pero eso me da igual ahora mismo. Es esto, la definición de la fuerza. ¿Y cuál es la variación del momento? Pues momento inicial, P sub I, momento final, menos el mismo momento, por lo tanto, 2 veces el momento. Esta formulita ya veréis cómo nos la vamos a encontrar bastante a menudo. Y esto es muy importante tenerlo claro. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Por la ley de acción y reacción, si nosotros tenemos todas las partículas chocando hacia la derecha, ¿qué va a pasar con la caja? Que va a tener otra fuerza de reacción exactamente igual y en sentido contrario. Por lo tanto, si las velocidades no son aleatorias, nosotros vamos a tener una caja moviéndose sola. Y yo creo que cuando inflamos un globo o cualquier otra cosa, el globo se queda quietito. O sea, no sé cuál será vuestra experiencia con globos, pero la mía, sinceramente, es que los globos no se mueven solos. Me daría un cague
que flipas. Sobre todo después de haber visto la película de It. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesariamente todas las velocidades son aleatorias, porque así, si una partícula choca en este punto y genera una fuerza para allá, yo voy a tener otra partícula chocando en la otra pared, generando una fuerza hacia allá y otra fuerza generada hacia abajo, otra fuerza generada hacia arriba. Y una cosa que se me ha olvidado un poquito comentar. En nuestros gases, en principio, no afecta la gravedad. En principio. Cuando afecte, lo diré. Es decir, si vamos a calcular, por ejemplo, la distribución de densidad del gas en la atmósfera, vale, pues entonces obviamente sí. Pero cuando nosotros tenemos una cajita, vamos a suponer que la cajita pues es de un tamaño normal, como mucho para meter en una lavadora o incluso un edificio. No sé si hacen cajas para meter edificios, pero bueno. Pero no va a afectar la gravedad de una forma notable. Bien, entonces ahora claro, lo que nos preguntamos es lo siguiente. Si yo tengo un sistema cerrado y aislado, ¿qué puedo saber del sistema? O dicho de otra manera, ¿qué lo distingue de otros sistemas? Es decir, si yo cojo otro gas, vamos a poner que en la misma caja, con el mismo número de partículas, la única diferencia que puedo tener es la velocidad a la que se mueven estas partículas. Por lo tanto, aparte de la... perdón, aparte del volumen que tenga y del número de partículas, la clave aquí estará en su velocidad promedio, velocidad media que tengan. Vamos a quitarle, de hecho, el gorrito a esto y vamos a poner simplemente una velocidad media que van a tener las partículas, porque yo en realidad no puedo andar cogiendo cada una de las partículas y midiendo qué velocidad tiene. Entonces yo voy a suponer que todas tienen una cierta velocidad en promedio y bueno. ¿Pero qué nos va a decir eso? Bueno, pues eso es la clave, por ejemplo, de cosas como la temperatura. Que veremos que la temperatura es precisamente un promedio de esas velocidades, o más bien de la energía que tiene el gas. Entonces, eso es lo único que podemos saber de nuestro sistema, si es que está pues, en la misma caja, con el mismo número de partículas. Lo único que nos queda es su energía. ¿Qué energía? Bueno, pues a eso es a lo que vamos a llamar la energía interna. Que se suele nombrar con la letra U mayúscula. Bien, ¿qué es esto de la energía interna? Bueno, pues en nuestro caso, como tenemos partículas por ahí moviéndose con una cierta velocidad, lo lógico es que una de nuestras energías internas sea la energía cinética, es decir, un medio de la masa por la velocidad media al cuadrado. ¿Puede tener más tipos de energía? Sí. Puede tener energía cinética de rotación, por ejemplo, que tiene otra expresión que ahora mismo no me acuerdo, pi omega, un medio de i omega, no sé qué. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo una partícula que es completamente esférica y exactamente igual la mire por donde la mire, si la partícula gira, yo no me entero. Si gira para allá, yo no me entero. Entonces,
¿Tiene realmente energía cinética de rotación? ¿Hay algo que yo pueda diferenciar cuando la partícula gira? No, pues no tiene energía cinética, no tiene energía cinética de rotación. Podría hacer 20.000 cosas, podría desperdigarse, podría explotar, podría lo que sea. O por ejemplo, podría tener energía potencial. Esto también añadiría energía al sistema. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la energía interna? Nos referimos a toda la energía de las partículas. En nuestro caso, por ejemplo, si nosotros vamos a calcular la U, ¿cuánta energía cinética tiene una partícula? Esta de aquí. ¿Cuántas partículas tenemos? N. Pues entonces vamos a tener que la energía cinética interna es N por un medio de la masa velocidad media al cuadrado. Luego, habrá que coger la N por la energía de rotación de cada una de las partículas, más esta N por la energía potencial que tenga, más todas las energías que tenga. Todas ellas. Si tiene energía de, yo qué sé, chipiritifláutica, también la metemos. Es su energía interna. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestro caso no vamos a tener energía de rotación. En principio, para los gases ideales, no vamos a tener energía potencial, no vamos a tener energía chipiritifláutica, vamos a tener solamente que nuestra energía interna va a depender de la energía cinética. Bueno, pues ya hemos visto por el momento los conceptos más clave y en el próximo vídeo vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo junto dos sistemas, porque claro, si yo dejo este sistema ahí, que está aislado, en una caja, no pierde energía ni nada. Es decir, las moléculas rebotan con un momento que es para el otro lado, pero el momento se conserva, entonces no cambia nada. Bueno, pues vamos a ver lo que sucede cuando ponemos en contacto en nuestro sistema con otro sistema o con el entorno y qué es lo que sucede, cómo pierde energía, cómo la intercambia. Ahí es donde empieza lo realmente interesante de la termodinámica. Así que nos vemos